9:30 vamos a hacer el general de la Cámara de Diputados en particular en este fin de semana en el cual vamos a... Bueno, a ver, estamos ahí, vamos a solucionar una cuestión de micrófono, pero puntualmente les quería dar la bienvenida, ya vamos a estar viendo ahí con el tema del micrófono de José, pero sí, ahora es importante contarles que hace algunos minutos nada más ya se oficializó esto que veníamos hablando en los días anteriores sobre el pedido de sesión por parte de un sector de Hacemos Coalición, este bloque que es llevado adelante por el diputado Miguel Pichetto, donde ya se oficializó el llamado, el pedido de sesión especial para el próximo día miércoles a las 12 horas. Esto va a ser para el 13 de marzo de ahora, esta semana, por supuesto, para lo que es la modificación. Si lo tenemos ahí al documento, ahí está, muy bien en pantalla, que dice: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que se ha fijado el día miércoles 13 de marzo de 2024 a las 12 horas con el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Juan Manuel López y otros diputados a fin de considerar el siguiente expediente. Esta se va a tratar lo que es la ley a partir de la modificación del artículo 32 de la 24.241 sobre la movilidad de las prestaciones. Este es el comunicado oficial, lo que veníamos diciendo también, que 48 horas antes era el plazo para que se oficialice la sesión, una vez que ya quedaban exactamente 48 horas, se oficializó, así que tenemos sesión especial para el próximo miércoles. Ahora sí. Así es, y ahora sí, hemos recuperado la voz, así, bueno, hemos Puede recuperado. fallar, dijo el mago Tuzán. Puede fallar, claro, yo pensaba que fallaban de los demás y seguía hablando, pero bueno, esa es la cuestión. Nosotros hablamos por las dudas, ¿viste? Gracias porque somos por así. asistir y, bueno, anunciar lo que fue esta convocatoria a la sesión que va a haber este miércoles que viene, respecto de lo cual dicen que ya está garantizado el quórum. Hacemos coalición, dije bien el bloque, ¿no? Hacemos coalición federal. Hacemos coalición federal, porque siempre se me va con innovación. Ahora, como hay más, ¿viste? Como que ahí se me hizo una... Está muy bien, pero bueno, es la coalición cívica la que convoca, pero vamos a dar la bienvenida también a Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bueno, yo pensé que era tu micrófono el que fallaba y seguía hablando yo. No, yo estaba leyendo mientras estaban pasando mi imagen, pero bueno, estaban usando tu carita. Sí, ¿no? Hay que firmar ahí el derecho. La que salió a salvar las papas fuiste vos, Lourdes, y bueno, salimos del paso. Así que bueno, sí, se oficializó esta convocatoria a la sesión especial que venía pidiendo el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Se hizo esperar bastante, ya desde la semana pasada que el bloque Hacemos Coalición Federal había pedido esta sesión y finalmente hoy, después de una serie de presiones, el secretario parlamentario Tomás de Figueroa hizo llegar a todos los bloques esta convocatoria. Así que bueno, las distintas fuerzas políticas van a estar convocadas para el miércoles que viene y como bien adelantaste vos, José, parece que hay quórum. Son distintos proyectos vinculados a la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Bien. Claro que son proyectos que no tienen dictamen y por lo tanto se requeriría de una mayoría agravada de 2/3. Por supuesto que no están las mayorías, no están los votos para poder cumplir con ese requisito, por eso, digamos, hay una moderación, si se quiere, de la finalidad, de los objetivos, y la idea sería poder emplazar a las comisiones que tienen que intervenir para empezar a trabajar con mayor urgencia, para poner sobre la mesa este tema, ya que se están carcomiendo los ingresos y el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas día a día, ¿no? En esta Argentina. ¿Cuánto que no había un emplazamiento? ¿No? Bueno, es una práctica 2022 creo que es la última. Se puso con alquileres, se estableció con créditos subas. Con la ley de humedales también. Humedales también, sí, ha habido casos. Con boleta única, ¿no? Con boleta única también. Con boleta única también, sí, claro. No es una práctica habitual, pero es un recurso válido como para hacerlo. De todas maneras, bueno, podrían llegar a avanzar. Obviamente el oficialismo entiende que no quieren que le marquen la cancha en un tema tan importante como es nada menos con la movilidad jubilatoria.
Hay inclusive, creo que lo hablamos en algún programa, hay un proyecto del propio oficialismo, es de Julio Moreno Valle, sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Él pide un ajuste trimestral en base al índice de noviembre. El último dato, que tenga en cuenta el último dato de información disponible. Esa es una iniciativa del diputado salteño. Hay varias iniciativas, en este caso lo que se pone a consideración son proyectos de la coalición cívica, pero en definitiva lo que se pretende es que avanzar no necesariamente en imponerle una iniciativa que después el gobierno termine eventualmente vetando, sino estableciendo que se debata el tema, que se ponga a consideración la cuestión y que en definitiva se avance con alguna iniciativa, porque bueno, como decía Lourdes, y que coincidimos, obviamente no pueden esperar los jubilados más tiempo. Había varios proyectos, pero bueno, creo que algunos de los más importantes se debatían, y donde estaba el kit de la cuestión era con respecto a esto del emplazamiento, ¿no? Si finalmente, del empalme, ¿no? Del emplazamiento con respecto al mes de enero, a ver si, teniendo en cuenta los números de inflación, se contabilizaba a partir de este mes, o bien, por ejemplo, a partir del mes de abril, entonces se tomaban 2 meses antes, es decir, febrero. Así es. Y esa había sido la controversia que se abrió cuando se intentó introducir este tema en el proyecto de ley de bases original. Ahora el oficialismo va a volver a la carga con una ley de bases bis, si se quiere, en la que se va a incluir aparentemente esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y la propuesta consiste básicamente en empezar a actualizar los saberes a partir del mes de abril, y antes introducir una compensación de 10 puntos para elevar el piso de los saberes jubilatorios y de pensiones, con un ajuste mensual en base al IPC, al índice de precios al consumidor que elabora el INDEC. Así que bueno, atención a esta propuesta, pero lo que busca la oposición es acelerar los tiempos, ¿no? Marcarle a la cancha lo primordial y la urgencia y el apremio con que debería buscarse una solución a esta cuestión que tiene que ver con el salario de los jubilados y jubiladas. Pero veámoslo entonces sobre estas convocatorias a sesionar, lo que nos decía en Primera Mañana la diputada Andrea Freites. Ayer estuvimos charlando un poquito en el bloque con algunos diputados e incluso acá en el anexo A donde estamos, vamos a acompañar, cada vez que sean convocado una sesión, lo vamos a hacer. Entiendo que no sé si los números van a dar para alcanzar los 2/3 necesarios, porque recuerdan que no tenemos dictamen de este asunto, pero... Sí, ya convocar y sentar para sesión especial 129 es un datazo, claro. Totalmente. Sí. También hay una sesión convocada para la semana siguiente para el FONIT, que yo tengo mucha expectativa que esa sesión pueda incluso ya convertirse en ley el FONIT, porque hay un acompañamiento. Vos sabés que hay alrededor de 10 asuntos entre resoluciones de interés y proyectos de ley para acompañar al FONIT. La verdad que es el porcentaje en Tierra del Fuego, por ejemplo, significa el 12% del salario docente. El Gustavo Melella forma parte de Forja y llegamos todos juntos, así que él forma parte de Unión por la Patria. Trabajamos muy bien con Gustavo Melella. Hoy está en Madrid. Yo no pude viajar, pero sí hay diputados patagónicos del Frente que están acompañando. Hicimos un documento para acompañar a los gobernadores que van a estar allá. Hablé ayer porque estuvo el ministro de Economía también visitándome después de las reuniones que tuvieron ayer con Nación. Y la decisión la van a tomar entre todos los gobernadores, ¿no? Esto van a definir, pero por supuesto la postura es no imposición, sino diálogo para poder avanzar. Le pregunto, aparecían el gobernador de Santa Fe y de Córdoba planteando que a ellos no les convencía mucho ganancias. ¿Sabe qué pasa con su gobernador para el regreso de ganancias? ¿Sabe lo que pasa con Melella sobre ese tema o no? Esto entiendo que también lo vienen trabajando. Lo bueno de esta situación que se viene dando es que vienen consensuando los gobernadores, así que entiendo que en su gran mayoría no quieren avanzar. ¿Por qué? Porque es un impuesto directamente al trabajador. Hoy un impuesto al trabajador genera que siga yéndose al piso como está, así que entiendo que si la definición de la gran mayoría, como creo que va
buscaremos otros fondos para que sean coparticipables, el impuesto al cheque, por ejemplo. Ahí la escuchábamos a la diputada Andrea Freites, que justamente expresaba la disposición que tiene Unión por la Patria a participar de estas sesiones que han convocado desde otros sectores de la oposición, el sector más conocido como dialoguista, porque justamente una de los interrogantes que se abrían era si ellos estarían dispuestos a participar de esas sesiones. Lo que se sabe es que, bueno, ellos estarían, lo han analizado, en este caso el miércoles sí van a estar. Hay la convicción dentro del bloque que conduce Germán Martínez de, bueno, no participar de una guerra de sesiones, tal es la expresión de las autoridades del bloque de la principal oposición. Tengamos en consideración que hay pedido también una sesión para la semana siguiente, también de Hacemos Coalición Federal, en este caso para tratar el tema del Fondo de Incentivo Docente. Sería para el martes 19 a las 12 horas. También es una iniciativa, en este caso, de la diputada Margarita Stolbizer, y que pretende extender hasta que sea sancionada una nueva ley de coparticipación en el proyecto, y también poner a consideración un puñado de proyectos como tales como de los diputados Rauschenberger, Silvana Ginocchio, Cobos, Tabela, Pablo Outes, Máximo Kirchner y Romina del Pla, inclusive, o sea, teniendo en cuenta que hay muchos legisladores de Unión por la Patria, ahí también seguramente Unión por la Patria dará su presencia para garantizar el quórum, pero como decíamos al principio, seguramente será para obligar a un emplazamiento, no avanzar con ninguna ley, porque simplemente el hecho de que no tienen el número como para forzar ese debate y aprobar un proyecto. Necesitarían los 2/3, no lo tienen, y sí tienen número como para generar un emplazamiento, que el tema se empiece a tratar en comisión, que se armen las comisiones correspondientes y que eventualmente ahí sí esté en condiciones de llegar al recinto, pero lo que quieren es forzar al gobierno que avance con dar una solución a este tema. Sí, hubo un reposicionamiento del bloque de Hacemos Coalición Federal, que recordemos que es un compendio de fuerzas políticas, es conducido políticamente por Miguel Pichetto, pero la verdad es que, bueno, es un rejunte de fuerzas como el cordobesismo, también tenemos a los socialistas. Bueno, hay distintas... Qué feo que sonó lo de rejunte. Rejunte sonó feo, ¿no? Si vamos a hablar de un agrupamiento, un nucleamiento de fuerzas políticas que no tienen que encontraron una... O sea, al puntos de encuentro, vamos a decir, ¿no? Claro, al poder encontrar un grupo de mayor cantidad, bueno, logran un mayor poder de negociación. Bueno, este bloque empezó a encontrar una mayor iniciativa, ¿no?, en el último tiempo, mayores señales de autonomía respecto de cómo venían funcionando hasta hace poquitos meses, cuando coordinan acciones de manera directa prácticamente con el PRO y la Unión Cívica Radical. Estos signos de autonomía quizás no gustaron demasiado en la UCR y en el PRO, y sobre todo alarmó al oficialismo, que a través de sus autoridades intentaron persuadir a los principales referentes de Hacemos Coalición Federal para que desactivaran este pedido de sesión especial, porque de alguna manera interfería en los planes del oficialismo de llevar ellos, ¿no?, la voz cantante en este tema vinculado a la fórmula de movilidad jubilatoria. Bueno, finalmente terminó imponiéndose la voluntad de la oposición de encontrar este mecanismo a través de este pedido de sesión especial para marcar la cancha, ¿no?, marcarle la cancha al oficialismo y encontrar una respuesta a este problema cada vez más acuciante que atraviesan miles de jubilados y jubiladas en todo el territorio nacional. Así es, y bueno, veamos lo que nos decía en tercera edición el viernes pasado la diputada oficialista Emilia Orozco sobre el tema del Pacto de Mayo. Muchas expectativas, no solamente en el arco político, sino también en la gente. Es algo que a mí me asombró, ¿no?, sobre todo acá en la provincia de Salta, de ver cómo están muy pendientes de la agenda política, de la presidencia, de las gobernaciones, de cómo están al tanto de cuál es cada paso, ¿no?, que se da en el ámbito legislativo y en todas estas instancias de diálogos en las que se están enlazando las provincias con la nación, que son necesarias y ojalá que prosperen. En principio porque la gente entendió de que estas
conversaciones de las provincias con la nación y la necesidad de hacer un trabajo mancomunado y de colaboración de ambas partes es fundamental para empezar a sacar este país adelante. Creo que si no traccionamos todos para el mismo lado, y también involucra a los municipios, ¿no? Desde Nación se ha tomado una impronta que he visto que están tratando de replicarse en las provincias y en los municipios en cuanto a los gobiernos austeros. Es decir, las buenas acciones se están imitando y se están replicando, quizás con más lentitud en algunas provincias que en otras, como por ejemplo la mía, pero no pierdo las esperanzas de que entiendan de que necesitamos gobiernos eficientes, austeros y con la madurez política necesaria para poder sentarse a trabajar en conjunto en busca de soluciones, no de más problemas, porque problemas es lo que nos sobran a los argentinos. Ahora necesitamos soluciones para salir de esto. A la diputada salteña del oficialismo, la diputada Orozco, hablando sobre un tema como el Pacto de Mayo y sobre todo el fin de semana. Como una alternativa para salir de la actual situación del país, ¿no? Explicando, recién lo veía a Pablo Varela, de cómo se había reacomodado, reestructurado este pacto que anteriormente, que en realidad ahora pasó a tener algo de 190 artículos, ¿no? Claro, en realidad el pacto es el pacto. El pacto son los 10 mandamientos que acá lo pusimos así. Exacto. Sí. Pero tiene como condición sine qua non. Condición sine qua non. Aquella iniciativa de ¿cuántos estábamos hablando? 190 artículos. 90, sí, exacto. Sí. Bueno, hay distintas versiones. Pichetto habló de que serían 149 artículos, según lo que le había comentado el ministro de Interior, Guillermo Francos. Hay que ver, se está terminando de redactar en estas horas este proyecto de ley de bases, pero bueno, estamos hablando de un proyecto que va a tener una versión más restringida, más acotada, aunque va a seguir siendo un proyecto muy nutrido, la forma de mantener viva, ¿no? Sí, pero se le ha sacado todo lo que a lo mejor no tenía mucho que ver con cuestiones fiscales. Bajaron las emergencias. Las emergencias también bajaron. Sí, se desmalizó todo lo que tenía, todas las cuestiones accesorias. Se quedó afuera, por ejemplo, todo el capítulo de educación. Recordemos toda esta discusión sobre si tenían que cobrarle a los estudiantes extranjeros no residentes. La parte de cultura también. La parte de cultura, también la parte de, ya hablamos de educación, de cultura, de salud, la cuestión vinculada al Código Civil y todo el tema de seguridad también va a estar quedando afuera de esta nueva versión que va a ser, que está siendo impulsada nuevamente por el gobierno y que va a estar enviando el anteproyecto quizás en esta semana, hay que ver. Así es, son 9 títulos, por lo que ha trascendido durante el fin de semana, son 9 títulos que alcanzarían a la primera parte de lo que sería la nueva ley de bases y un paquete fiscal que tendría alrededor de, se sabe que son 6 títulos. Yo entendería por lo menos, es que toda una sola ley. O sea, no que el paquete fiscal va por un lado, sino que todo va dentro de la misma ley de bases, que una ley que reduce algunos temas. Recordemos que por lo menos con la ley anterior había tenido aprobación en general y se trabó en la parte en particular cuando estaban avanzando con el tema de los fideicomisos. El tema de los fideicomisos están también ahora nuevamente. ¿Qué es lo que se establece con los fondos fiduciarios? La nueva ley de bases prevé la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto. Me quedo con la plata. Esa sería la traducción, más o menos. ¿Está bien? Eso sería así. Está más bien, o menos. pero bueno, todo esto sucede después de esta vendetta del gobierno cuando no notó el oficialismo que los gobernadores habían demostrado compromiso para acompañar a través de sus representantes la nueva ley de bases, con lo cual ahora para esta segunda parte del debate, los gobernadores aparecen más condicionados, ¿no? Claro. Pero sigamos repasando algunos aspectos de esta ley de bases BIS. Y también se va a reducir la lista de empresas sujetas a privatización. En la versión original hablábamos de una lista de 40 empresas. 41. Ahora estamos a 41, 41 si sumamos también YPF. Y ahora estamos hablando de no más de 3 empresas, ¿no? Que estarían en esta lista de empresas sujetas a conversión de su naturaleza jurídica en sociedades
anónimas, pero también habría un recorte en la delegación de facultades y en la cantidad de emergencias. Que harían afuera, ¿no? Claro. Estaba en la lupa. Va a quedar afuera la tarifaria y también la administrativa y la de seguridad. Así que en total van a ser 4 delegación de facultades y 4 emergencias. Son varios los cambios. También se está hablando de la posibilidad de incluir... Respecto de las 4 que están, son administrativa, económica, financiera y energética. Esas serían las 4 que quedarían. Bien. Sí, se trata de una configuración mucho más quirúrgica, mucho más fina, y solamente ir hacia lo estrictamente necesario, eliminando cualquier tipo de ruido que pueda boicotear el hecho de que esta ley pueda prosperar en el Congreso de la Nación. Ahí, evidentemente, por lo que se habló todo el fin de semana, no haría tanto ruido la parte de que tiene que ver con la ley de bases en sí. Sino la parte que está incluida, la parte que tiene que ver con el alivio fiscal. Me parece que es lo que hoy por hoy genera más rispidez con los gobernadores, porque muchos, sobre todo los gobernadores del sur, donde el tema ganancias tiene fuerte incidencia, esa parte, el tema del alivio fiscal, estaría incluida en lo que es la otra parte de la nueva ley de bases, es dentro del paquete eso fiscal. Está en la tira y afloje, todavía no está definido. La intención del gobierno es poder incluir esa cuestión dentro de la ley de bases, pero hay conversaciones que están abiertas. Claro. Hay gobernadores patagónicos, lo mencionaste vos recién, José, que no quieren pagar el costo político, frente a sus trabajadores, el fiscal tampoco. Pero lo van a pagar igual, eso sí, eso lo tienen claro. Que preferirían que este tema esté por fuera o en todo caso que tenga un debate por un carril separado. Tampoco Axel Kicillof viene enfatizando demasiado en la necesidad de que haya una reversión de ganancias, y hay otros gobernadores que les interesa que se vuelva a poner sobre la mesa la cuestión de ganancias porque es un impuesto coparticipable, ¿no? Sí, así es. Y a propósito de esto, yo entiendo que también se quitó, hablando de lo que es la emergencia en seguridad, porque Patricia Bullrich, en este caso, se encargó de lanzar lo que es una ley antimafias que vendría a estar como reforzada con diferentes condimentos que ya había en la ley base. Ahí mencionas un tema clave que se habló todo el fin de semana y seguramente vamos a hablar largamente durante el segundo bloque de este programa, que ahora avanzará sobre su primera pausa. Muy bien. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, antes de la pausa hablábamos de que, bueno, habíamos tenido durante el fin de semana, habíamos llegado al fin de semana justamente con el antecedente de todo el debate que se había hecho en la Casa de Gobierno en torno a la nueva ley de bases con los gobernadores nacionales, pero bueno, ese fue uno de los temas del fin de semana, un fin de semana muy intenso en materia informativa. Se habló mucho también de la cuestión de la inseguridad en Santa Fe. Vamos a hablar más extenso también sobre ese tema. Y otro de los temas que generó mucha atención durante el fin de semana fue la cuestión de los salarios de los funcionarios. Venía ya con la polémica en torno a las dietas de los legisladores nacionales. Bueno, durante el fin de semana se habló muchísimo sobre esta cuestión y para todo eso es un prolegómeno para hablar sobre unas placas que ha traído Sebastián
Sebastián, sobre una ley de equiparación y limitación de remuneraciones del sector público. Sobre ese tema va a hablar. Sí, exactamente. Es un proyecto del diputado nacional, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, haciéndose eco, ¿no?, un poco de esta controversia y tomando partido, ¿no? Él considera que esta cuestión de, bueno, no reconocer el valor del trabajo de los legisladores es una cuestión que instalan viciadamente, ¿no?, los medios de comunicación y muchos agentes de la antipolítica para poder desprestigiar a uno de los poderes de la nación, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que esta discusión se da en el marco de un mensaje que baja desde las altas esferas gubernamentales de que no hay plata y de que el ajuste finalmente debía recaer fundamentalmente sobre la política. Entonces, más allá de lo justo o injusto que puede ser el planteo de Miguel Pichetto, claro, esto se da en un contexto donde efectivamente no hay plata y donde se baja el mensaje de que son los políticos los que tienen que dar el ejemplo de austeridad. Pero bueno, claramente Miguel Pichetto no quiere que se degrade, si se quiere, el valor que tiene el trabajo del Congreso en la sociedad, y lo que plantea es un proyecto de equiparación de las remuneraciones en el sector público con varias premisas, ¿no? En primer lugar, está expresado en el artículo primero que establece que el presidente de la Nación es la persona que va a percibir la máxima remuneración mensual del sector público nacional, y la misma no puede ser superior a los 20 salarios mínimos vitales y móviles por todo concepto. Actualmente el salario mínimo está estipulado en 202.800 pesos. Esto llevaría a un máximo de algo más de 4 millones de pesos, ¿no? Y acá hubo también una polémica en torno al salario que percibe el presidente de la Nación. Hubo un intercambio en términos bastante calientes con la ex vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner, vinculado al salario, porque hubo un ajuste de la dieta que cobra el presidente de la Nación, similar a, o en todo caso cercano al 48%. Bueno, Javier Milei le echó la culpa a un viejo decreto de Cristina Fernández de Kirchner y ella salió a decirle, bueno, que se quiso pasar de vivo y que lo pescaron y que por eso está atribuyendo la responsabilidad a algo, pero que en realidad él dejó las manos marcadas, los dedos marcados, porque el decreto que habilitó este aumento del 48% estaba firmado por él mismo y también por la ministra de Capital Humano, por Sandra Petovelo, y por el jefe de gabinete, Nicolás Pose. Pero volviendo sobre este proyecto... Y eso terminó hoy, justamente, cuando por televisión el presidente de la Nación terminó echando al secretario de Trabajo, quien responsabilizó de ese se lo tomó a Omar Yassin como el fusible, quien terminó pagando el costo político de no haber percibido, no haberse, no haber asesorado bien en esta cuestión, y se lo terminó responsabilizando sobre todo este culebrón que llevó, todo el fin de semana se estuvo hablando sobre ese tema. Se estuvo hablando de este tema desde finales de la semana pasada y durante todo el fin de semana. Y este proyecto lo que busca es, poner un poquito orden sobre qué es lo que cobran los distintos funcionarios públicos, haciendo que quien cumple la máxima responsabilidad sea quien gane más plata, ¿no? En este caso, el presidente Javier Milei, y quienes lo vengan a suceder en el futuro. Porque hoy por hoy el presidente de la Nación cobra, por ejemplo, menos que un director del Banco Nación. Claro, esas son situaciones totalmente anómalas y escandalosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un director de Banco Nación o un director de AFIP, ganan, pero 2 o 3 veces más que un presidente de la Nación. Y con este proyecto Miguel Pichetto busca poner blanco sobre negro y tratar de ordenar y generar un escalafón salarial. Pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes placas, José. Déjame repasar el artículo segundo que está en la placa anterior, que dice que el vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los senadores y diputados no podrán tener una remuneración mensual que supere al del presidente de la Nación. De hecho, lo que dice la letra de este proyecto es que pueden tener como máximo un 90% de la remuneración del presidente de la Nación. Ahora sí, vamos a la siguiente placa con algunos de los datos. Ahí está. Dicha limitación alcanzará también al Procurador General, al Defensor General, a los consejeros de la magistratura, los auditores generales y el Defensor del Pueblo
de la nación. Lo que se busca es tener una estructura más equilibrada, una pirámide salarial que tenga en cuenta las responsabilidades de quienes ejercen la autoridad pública en los distintos organismos. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa, que dice que la actualización automática va a realizarse en base a la fórmula de movilidad jubilatoria de forma retroactiva desde el 1 de enero del 2024 y aquellos funcionarios que tengan que perciban remuneraciones que estén por encima de estos topes estipulados en este nuevo escalafón salarial van a tener congeladas sus dietas hasta tanto se equiparen en función de cómo se van actualizando sus sueldos en base a la fórmula de movilidad jubilatoria. Pero, repasemos nuevamente estos datos que te comentaba recién, José, sobre el salario mínimo, que es de 202.800 pesos en marzo de este año. Esto significa que un presidente puede cobrar como máximo 4.056.000 pesos, que es más o menos lo que estaba cobrando hasta el mes pasado Javier Milei antes de que dictara el último aumento que fue retrotraído, ¿no? Que fue dado marcha atrás a partir de todo este escándalo que se suscitó en la opinión pública a partir del intercambio de opiniones con la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Seguimos a la siguiente placa. Lo que se propone concretamente es elaborar un escalafón salarial que incluya a todos los empleados, funcionarios y agentes, y ninguno va a poder percibir una remuneración que por todo concepto sea superior al 90% del tope establecido en el artículo 1 de la presente ley. Y si las remuneraciones excedieran los topes establecidos, se van a congelar hasta tanto se adecúen al escalafón. Esto es lo que comentábamos recién, que si hay, por ejemplo, funcionarios del Banco Nación que cobran más de lo que estipula este nuevo escalafón, entonces se le va a congelar la dieta hasta que la actualización del resto de las remuneraciones correspondientes al resto de los funcionarios estén en el nivel que tienen que estar y a partir de ahí se empiezan a mover, ¿no? Claro, en función de la fórmula de movilidad jubilatoria. Esa era una duda que me surgía, justamente estaba mirando a ver si cuánto gana porque esto abarcará a todos, y me preguntaba cuánto gana un miembro de la Corte Suprema, justamente, que fue en la segunda placa lo que mencionaba justamente junto a... Probablemente un miembro de la Corte Suprema que gana, 10 millones de pesos por 12, mes, creo que va a tener congelado su sueldo durante 1 año y medio. Bueno, todo dependerá de cuál es la dinámica inflacionaria también, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente placa, ya es una de las últimas. O sea que si se excede, se congela. Se congela por un tiempo, ¿no? Hasta que se equipare con el resto del escalafón salarial. Exactamente. Ahí va. Creo que ahí está como el kit, ¿no? El foco del objetivo de la ley. Claro. Esto de que en caso de que se exceda, se va a congelar para que se pueda equiparar dentro del escalafón salarial. Sí, porque se pueda ponderar la responsabilidad de cada uno de los cargos y siendo equivalente a... Claro, si el presidente es quien ejerce el cargo de máxima autoridad y máxima responsabilidad, entonces es la persona que tiene que ganar, mayor cantidad de dinero y a partir de ahí para abajo, ¿no? Se desarrolla todo el resto del escalafón salarial. El objetivo que está explicitado en este proyecto es que el ahorro logrado como consecuencia de este tope salarial adoptado en esta ley sea destinado a garantizar la solvencia del sistema previsional nacional. O sea que todo ese ahorro que se genera a partir de ponerle topes a los aumentos salariales sea destinado al pago de los haberes de jubilaciones y pensiones. Y por último, también se invita a las provincias y municipios a dictar normas de este mismo carácter. Claro, no se puede avanzar a obligarlas a obedecer, pero bueno, es un poco la idea que baje hacia los... Sí, todo esto tiene que ver con la Administración Pública Nacional, el Estado Nacional, pero por supuesto que se invita a las provincias, a los municipios a adoptar esta misma lógica, ¿no? Para la determinación de las dietas de los funcionarios públicos. Estaría muy bien para avanzar con ese tema, porque es una iniciativa que en definitiva se habló sobre reacomodar la cuestión económica, esto que salía el otro día con respecto a las actualizaciones y a estos aumentos para los legisladores, ¿no? Teniendo
teniendo en cuenta las políticas de austeridad, ¿no? que se han ido tomando poco a poco, y sobre todo con este, vamos a decir, artículo que se estableció dentro, o mandamiento dentro de el pacto del 25 de mayo, que recalca una vez más que el actual gobierno está muy interesado en terminar con las jubilaciones de privilegio, con sueldos excesivamente altos, entendiendo cuál es la situación económica de la población en general, ¿no? Y por supuesto respetando bien las escalas salariales con respecto a la función que va a desarrollar cada funcionario, ¿no? También lo que hace mucho foco es que los funcionarios funcionen, ¿no? Algo así había escuchado el otro día. Así es. Sí, de todos modos este es un proyecto de Miguel Pichetto de la oposición, no es del gobierno, no necesariamente expresa el espíritu del gobierno, pero bueno, sí, claro, hubo una discusión muy fuerte acerca de, bueno, ¿cuál es el monto que tienen que cobrar los diputados y senadores nacionales para poder desarrollar tranquilamente sus labores, pero sin que represente una obscenidad respecto de la realidad del resto de los argentinos? Y acá lo que plantea Miguel Pichetto es que, bueno, que nadie puede vivir con 1.500.000 pesos. Bueno, esa es una discusión. Claro, perfectamente uno podría decir que una persona puede cobrar 1,5 millones de pesos y tener un estilo de vida de clase media, y desde ese encuadro uno puede decir, bueno, que se dedica a la política quien realmente tiene vocación de servidor público. Si estás para ganar plata, bueno, podés ir al sector privado. Sí, ahora, del otro lado tenés quienes dicen que si no hay una proporcionalidad respecto de lo que se gana en el mundo privado, entonces no va a haber ningún tipo de estímulos, incentivos para dedicarse a la política, que para eso la gente va a elegir trabajar en el sector privado. Bueno, son un poco las dos partes, las dos campanas que se dan en el medio de esta discusión. Lo cierto es que más allá de si se considera alto o bajo un sueldo de 2 millones de pesos, hay que tener en cuenta el contexto, y es que la gran mayoría de los argentinos ganan en promedio 300.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, los políticos pueden hacer un esfuerzo y, bueno, mantener sus sueldos a un nivel acorde a lo que gana el resto de los argentinos. Sí, habría que ver, bueno, en definitiva, porque es una discusión muy eterna sobre este tema y que trasciende todos los tiempos. O sea, hoy por hoy es que pasa por una cuestión de que se pretende dar una señal hacia la sociedad en un momento de muchísimo ajuste, y es comprensible todas esas iniciativas. Yo recién lo que recalcaba también del gobierno era porque justamente me parece que lanzando un proyecto así puedes quizás tener mucho más acuerdo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser a la hora de presentar el proyecto, y que finalmente sea acompañado por el oficialismo. Pero de todas maneras me parece que es como que esto de ver esto que dice ahí, ¿no? Es inaceptable que directivos de entidades bancarias públicas o el AFIP cobren un sueldo escandalosamente superior al presidente de la Nación. Quizás es algo que anteriormente no se veía tanto, no se planteaba como un proyecto en sí, ¿no? Así es, sí. Bueno, veamos los fundamentos entonces de Pichetto. Sí, muchas veces se pone más el foco en lo que cobra el presidente de la Nación o los diputados y senadores, y se omite o se pasa por alto lo que cobra, por ejemplo, un director de la AFIP o un director del Banco Nación. El enojo de Pichetto. El enojo de Pichetto, que una persona que tiene 26 años en el Poder Legislativo, y que tiene, yo le doy absolutamente la razón, porque él, cuando justamente se trenzó con miembros de la prensa, dando las explicaciones de por qué a él le parecía que era un debate que es recurrente, que vuelve a darse un debate sobre esta cuestión de los haberes legislativos. Sí, es lo que dicen, nosotros tenemos un congreso serio, no somos un país como Uganda, necesitamos que la sociedad también nos dé crédito y tengamos un nivel de ingresos que sea acorde a la responsabilidad que estamos desempeñando. Por eso, y también decía que una persona, un diputado, senador que es del interior, teniendo que pagar de su bolsillo los viajes para venir a Buenos Aires, no tendría ni plata ni para comer, ¿no? Claro. Esa fue una discusión que mantuvo con un periodista en un móvil en la calle. Y bueno, por ahí no de forma tan coloquial, pero bueno, ese mismo tipo de fundamentos están reflejados en este proyecto de ley, y allí se plantea, por ejemplo, que es inaceptable que directivos de entidades bancarias públicas o de la AFIP cobren un sueldo escandalosamente superior al del presidente de la Nación. Es inaceptable que haya ministerios que paguen sobresueldos no remunerativos en un segundo recibo de sueldo a sus funcionarios, ¿no? También como uno de los fundamentos para justificar, ¿no?
reacomodamiento y este escalafón salarial que se quiere imponer para toda la administración pública nacional. También entre los fundamentos aparece esta frase que dice que no hay razón para que funcionarios de todos los poderes estatales sean mejor remunerados respecto de los demás argentinos y que no haya razonabilidad en cuanto a que la mayor jerarquía y responsabilidad sea el máximo de remuneración para el resto de los agentes. Así es, bueno. Esto sintetiza un poquito el debate que propone Miguel Pichetto para encontrar una racionalidad en la determinación de las dietas que cobran los distintos funcionarios públicos y que no se menosprecie también el trabajo de los legisladores nacionales. Así es, muy bueno. Este es el proyecto que ha presentado Hacemos Coalición Federal a través del diputado Pichetto. También el fin de semana justamente se anunció un proyecto en el mismo sentido de parte de Unión por la Patria, justamente al participar, en este caso la diputada Victoria Tolosa Paz, de ese debate al abrir. Ella fue la que abrió el debate después de que continuó el presidente de la Nación y después se prendió sobre el tema la ex vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, Victoria Tolosa Paz lo que había dicho era que ellas también iban a presentar un proyecto para que todos estuvieran enganchados justamente y se respetara un poco el nivel jerárquico a partir del presidente de la Nación, lo cual estaría muy bien. Yo creo que es un debate, a mí me pone bastante, me enoja bastante esa discusión por una cuestión de que entiendo, yo siempre le termino viendo una cuestión antipolítica detrás de toda esa insistencia, esa recurrencia. Había un país nórdico, me parece que no cobraban o que cobraban mínimo, ¿no? No sé si es Finlandia, algo así había visto. Puede ser, sí, claro. Es poco lo que cobra un político. Claro, pero bueno. Por supuesto. Esto de compararnos con países que son completamente distintos, pero digo, realidades es como estar en mundos paralelos, ¿no? Claro, pero claramente no podemos convalidar el hecho de que se pretenda que los políticos hagan política por hobby, ¿no? Claro. Digamos, este es un trabajo muy serio. Es dedicación full time y tienen que poner toda la energía en esto y tienen que tener una remuneración acorde a la responsabilidad que están ejerciendo, pero también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Y cuál es el mensaje que baja el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, el antecedente en un contexto de vacas flacas realmente. Sí, ¿no? el contexto no solamente de vacas flacas, sino que muchos políticos se han enriquecido de manera abrupta durante muchos años sin ni siquiera haber tenido un emprendimiento de nada y con la renovación de cargos y cargos y cargos en el Estado público. Entonces me parece que es una forma también de terminar con todo esto. Así es, vamos a seguir sobre el tema, pero ahora veamos lo que decía el diputado Francisco Monti en segunda edición sobre este mismo tema. Yo creo que lo que tiene que engancharse no es la dieta del salario de los trabajadores, sino engancharse todo con todo. Cuando te digo todo con todo es lo que ganan los jueces, con los funcionarios del Poder Ejecutivo, con los directivos de las empresas públicas, con los legisladores y demás. Para que el movimiento de los salarios y de las dietas en términos reales sea parejo de todos, en todo momento, y para que no discutamos en la Argentina cada 6 meses lo mismo. Yo soy diputado nacional hace 2 años. Es la tercera vez que se habla lo mismo. Entonces, la verdad es que, y además en el medio se lo utiliza políticamente, que lo subieron, que Milei pidió que se baje, que fue una decisión porque había una reglamentación del año 2011. El presidente de la Cámara en ese sentido tampoco ha consultado al conjunto de legisladores si había que subir o no subir, ¿no? Entonces, la verdad que genera una situación muy incómoda esto de que aparecen tomando decisiones unilaterales sin el consentimiento del conjunto. Después todos somos responsables por las decisiones unilaterales que toma una persona. Después nos meten a todos en un berenjenal y una discusión que es recurrente en la Argentina. Entonces me parece que, a ver, si cada vez que hay una polémica en el país aprovechamos para dar una solución estructural, vamos a hacer un país maravilloso en poco tiempo. Entonces digo, aprovechemos esta polémica que se ha presentado para ir a un sistema en donde verdaderamente todo el sector público esté topeado,
donde esté vinculado el ingreso de un poder del Estado con otro poder del Estado. Se supone, yo no soy quien para decir cuánto tiene que ganar tal funcionario. Bueno, está bien, pero que haya equivalencias, ¿no? Un ministro del Poder Ejecutivo que gane lo mismo que un magistrado del Poder Judicial y así sucesivamente. Si tenés una vida sencilla, modesta, no tenés por qué gastar tanta guita, ¿no? Y además, a veces se instalan cosas que no son ciertas, ¿no? Ponele el tema, uno escucha en programas de televisión hablar de, bueno, pero que los choferes de aquí, que los choferes de allá. Mire, yo no tengo chofer, ¿no? O sea, a ver, también digamos las cosas como son. Si hay legisladores que andan con choferes, que andan con privilegios, qué sé yo. Acá vino el presidente de la Nación y dijo, hay que terminar con estas pymes de que tienen, algunos legisladores tienen 30 empleados. Eso te quería preguntar. Bueno, si tienen que terminar, que terminen, que expliquen quiénes son los legisladores que tienen 30 empleados. Tienen? 4. Entonces yo no sé cómo es el tema de las pymes. O sea, si hay pymes, a ver, digo para todo. ¿Sí? Acá vino la ley ómnibus y hubo una acusación de que hay legisladores que extorsionan, de que hay legisladores coimeros, de que ahora parece que hay legisladores que tienen pymes de 30 empleados. Bueno, a ver, separemos la paja del trigo. Digan quiénes son los coimeros, que digan quiénes son los que tienen privilegios, que quiénes son los que se agarraron un auto y tienen un chofer que lo usan como privado. Bueno, que destapen la olla, ¿viste? Pero este tema de que pagan justos por pecadores es bastante antipático, ¿viste? Entonces, bueno, que digan quiénes son, que le pongan nombre y apellido, ese es el punto. Escuchábamos al diputado Francisco Monti, bueno, hablar con palabras sensatas en torno a poner que no paguen justo por pecadores y establecer un poco lo que hablábamos fuera de cámara también, el hecho de que lo importante es que no se les puede dejar, no dejemos la política, si nosotros pedimos buena política, no dejemos la política que sea solamente para los ricos o solamente para los que llegan a la política para enriquecerse y no necesariamente con los salarios que cobran, sino los curros están en otro lado, no necesariamente en los salarios. Un poco esa es un poco la idea. Encontrar un término medio, ¿no? Que no lleguen a la política para enriquecerse, ni con el sueldo, ni con los curros que están por fuera de la política, pero que la política se los sirve en bandeja, pero que tampoco entiendan que la política es un hobby, digamos, y que solamente sean los ricos aquellos que puedan ejercer la política, ¿no? Porque ya tienen sus necesidades resueltas por otro lado. Así que es un equilibrio bastante fino que hay que manejar en la cuestión de la determinación de los montos que cobran los funcionarios públicos, pero claro, es un tema bastante antipático y odioso porque entras como a discutir, bueno, cuál es el valor de la democracia, ¿no? Entonces, y cuánto gana cada uno de los funcionarios. Cambia bastante tema, el foco de la importancia, ¿no? Así que, en definitiva, bueno, eso pensé que ese decreto justamente de hace 14 años o de 2012 creo que era, que no estableció la presidenta Cristina Kirchner, aclarémoslo, sino que lo establecieron los presidentes de las cámaras de entonces, Amado Boudou y Julián Domínguez, y fue simplemente para evitar lo que se da en estos casos siempre. O sea, el hecho de que cada vez que se aumentan los sueldos de los legisladores, se armara toda una polémica en torno al tema. Entonces, una cuestión que tampoco se produjeron desfasaje entre los senadores y los diputados, cosa que sí se hacía, porque cada cámara lo hacía por su cuenta. Pero bueno, es un debate que seguiremos. Las distintas administraciones fueron enganchando y desenganchando respecto de las paritarias del sector del gremio de APL, así que no es que necesariamente ese decreto o en esa resolución original de Amado Boudou y Julián Domínguez ya te determinó cómo tenía que ser la política de ingresos en ambas cámaras. Tenían muñeca quienes, los presidentes de ambas cámaras para poder enganchar o desenganchar discrecionalmente. Bueno, pausa y ya volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas.
Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen. Y bueno, hablábamos al principio del programa y durante el transcurso hablábamos de un tema que dominó todo el fin de semana, que domina la actualidad, que es el tema de la crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe, un tema que ha llevado a las autoridades hoy justamente a dar una conferencia de prensa en la cual estuvieron los dos ministros nacionales, Patricia Bullrich, Luis Petri, y estuvieron también el gobernador Maximiliano Puyaro y también estuvo el intendente de Rosario, el intendente Pablo Hapkin, justamente hablando sobre ese tema. De ese tema vamos a hablar después bastante sobre las iniciativas que promueve en este caso la ministra de Seguridad, pero ahora especialmente vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Y así estamos en la provincia de Córdoba, en diálogo con la diputada María Cecilia Ibáñez, a quien saludamos aquí. José Di Mauro la saluda, diputada. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Justamente estábamos hablando del tema que ha dominado la atención pública durante todo el fin de semana y que seguramente durante los próximos días va a concitar la mayor atención, que es la situación que se vive en la provincia de Santa Fe en materia de seguridad. Bueno, por eso queríamos consultarla a usted sobre ese tema, a ver cuál es su opinión sobre la cuestión. Mira, estoy en la conferencia de la Fundación Mediterránea que tiene la apertura que hizo Yarlora. Yarlora, está todo el aspecto político de Córdoba, estaban todos los funcionarios de la provincia y la municipalidad cordobesa de la ciudad, más los nacionales, sean del partido gobernante o nosotros que somos el oficialista nacional. La verdad que lo que dijo en una sola palabra que creo que uno puede hacer para todo es Rosario somos todos, Santa Fe somos todos, porque si fueron por esa ciudad, el narcotráfico va a ir por toda la Argentina. Creo que esa frase tiene que quedar en el corazón de todos. La gran pena que tenemos es que hoy las fuerzas militares para luchar contra el narcotráfico que estaba en la ley base no se aprobó. Pero es la primera vez que un gobernador públicamente, aunque no sea de signo político, dijo que él va a estar en esto porque piensa que es la única manera que vamos a poder luchar todos contra esta situación terrible. Imagínense que yo estoy en un hotel, que era uno de los hoteles íconos internacionales, que hoy se llama el Quinto Centenario, que es un hotel hoy cooperativo, que lo tuvieron que tomar los empleados, que está hermoso, que la gente trabaja divino, que volvieron los empleados a trabajar. Esto es la Argentina, pero el que tiene trabajo está en una situación diferente que el que no tiene trabajo, y el que no tiene trabajo tiene muchísimas posibilidades que lo capte el narcotráfico. Eso lo dijo el gobernador. Entonces, una cosa tan espantosa y terrible, creo que la Argentina hoy, no importa tu color político, te lo tenés que sacar tu saco y hoy tenemos que estar todos. Muy bien, diputada, y bueno, mencionaba recién que acaba de estar en un acto con el gobernador de su provincia, Martín Yarlora. Bueno, justamente este gobernador había estado... Sí. No es un acto, sino es que la Fundación Mediterránea todos los meses empieza el año con el mes con un discurso de una persona importante. Él empieza el año con el gobernador. Lo que pasa es que el 1 de marzo de este año estábamos todos está en otra cosa. La apertura legislativa.
Claro, claro, justamente. Bueno, el gobernador de su provincia, bueno, estuvo marcado por el presidente de la Nación en su momento. Bueno, arrancaron muy bien, después tuvieron cuando el fracaso de la primera parte de la ley de bases, no quedaron bien. Y ahora, ¿cómo entiende usted que es la predisposición del gobernador de su provincia con vistas al tratamiento de esta nueva ley de bases? El gobernador dijo que iba a firmar el Pacto de Mayo. Que justamente se va a celebrar en su provincia. Así que va a ser en nuestra provincia y que va a firmar con todos los puntos que estaba de acuerdo con todo. Desde pacto fiscal positivo, de ahorro, de educación esencial, de la propiedad privada. Así que eso es un gran punto a favor. Creo que en la ley de base el gobernador tuvo también un teléfono descompuesto, porque hoy habló de una cuestión de las retenciones específicamente, que la ley de base que estaba en el Congreso no se trató. Es decir, hoy hablaba del asunto de las retenciones, el porcentaje de las retenciones que no estaba en la ley de base que se estaba para aprobar. Creo que ese es un punto importante, pero creo que lo que dijo que era para mirar para adelante y que lo que él pensaba era en una oposición constructiva y nosotros pensamos en que la Argentina se saca entre todos, nosotros nacionales, él provincial y esto es para adelante. Durante el fin de semana se habló bastante sobre lo que ha trascendido de la nueva ley de bases, que seguramente se conocerán más detalles a lo largo de la presente semana, no mucho más allá, porque justamente después hay un tiempo que ya está corriendo el tiempo y para llegar al 25 de mayo, bueno, tiene que ponerse a debatirlo ya en comisión nuevamente. De lo que ha trascendido, ¿usted qué le parece el nuevo proyecto que van a tratar? Yo creo que es importante porque trae situaciones que van a venir para el nuevo incremento económico que se necesita. Se necesita la moratoria, se necesita un cambio impositivo, se necesita biocombustibles, se necesita una gran cantidad de pautas que estaban en la ley base que estoy convencida que viene. Muy bien. Diputada, para terminar, le pregunto sobre un tema que dominó la agenda durante los últimos días, es el tema de las dietas de los legisladores. Bueno, finalmente se retrotrajo ese aumento que se había anunciado. ¿Usted cuál es su opinión sobre el tema? Yo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos y principalmente la clase dirigente, y siempre estuve con esa tesitura. Yo sabía que el aumento era salarial y para los empleados y siempre pienso que la persona que trabaja tiene que tener un buen salario. No tengo otra posición y lo demás, yo tuve una sorpresa cuando vino esta situación, así que no tengo ningún tipo de conflicto en lo que se ha vuelto para atrás en volver a los sueldos que estaba cobrando en enero. Así es. Diputada, está pedida una sesión para el miércoles que viene sobre el tema de movilidad jubilatoria. Sí, la oposición. ¿Ustedes en el oficialismo ya tienen una posición tomada? ¿Qué es lo que van a hacer? No tengo. Me han notificado. Yo ya tengo pasaje, yo estoy viajando en los días que voy allá, así que no tengo ese tipo de conflictos sabiendo que voy a llegar. Estoy leyendo el proyecto, no sé, todavía no he hablado con mi jefe del bloque, Oscar Sago, para ver qué es lo que se va a tomar de resolución. Perfecto, diputada, agradecemos su participación aquí y bueno, nos vemos acá cuando llegue a Buenos Aires. Gracias, diputada. Por supuesto, siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, hablábamos con la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avance en la provincia de Córdoba, recién reunida con el gobernador de su provincia, Martín Yarlora, que en principio había sido el primer gobernador que se reunió con el presidente Javier Milei. Después han tenido sus idas y vueltas, después se llevaban bastante mal a partir del hecho de lo que pasó con la primera parte del primer debate de la ley de bases. Ahora pareciera como que es una de las voces.
titular de ANSES, porque su mujer no votó como el presidente hubiera querido que votara, votó en contra de alguno de los incisos y a partir de ahí se tensó bastante el vínculo, pero a partir de esta nueva convocatoria al diálogo, esta reunión que mantuvieron el viernes pasado, se aflojaron tensiones, se puso paños fríos y el gobernador Yariola parece un poquito más sereno, si se quiere, y repensando, ¿no?, la relación entre la provincia de Córdoba con Nación, y hay mejores condiciones para un entendimiento que veremos cómo se termina cristalizando. Sí, porque la verdad es que, bueno, todos los gobernadores entienden que la relación, por lo menos los gobernadores de los que no son necesariamente de la oposición más dura, que es la de Unión por la Patria, bueno, los demás gobernadores entienden que la relación tiene que ser encauzada. Tienen 4 años por delante y queda mucho tiempo todavía. Claro, o sea, el tiempo, por eso siempre dicen todos los que saben de política, analizan que, bueno, los primeros 2 años son los que te permiten avanzar de una manera, porque después a partir de, y por eso son tan importantes las elecciones intermedias, porque son las que te marcan los 2 años por venir. A veces te marcan una cosa y termina siendo otra, pregúntenle a Mauricio Macri si no, y a veces, bueno, es un poco el signo, la señal que te da. Sí, más considerando, recién hablabas de las elecciones de medio término, y creo que hemos hecho foco en estos últimos días de cómo el gobierno también ve a esta especie de limpieza que tiene que haber dentro del Congreso para de esa forma poder tener una mejor gobernabilidad. Así es, bueno, eso es lo que consideran. Recordemos, ellos el oficialismo tiene 38 diputados. De los 38 diputados solo renuevan 3 diputados. O sea, solo les vence el mandato a 3. O sea, que tienen 35 que se van a quedar y después todo lo que sumen va a ser más. Un oficialismo más poderoso y en todo caso... Pero que va a seguir estando en minoría, hay que sumarle de todos modos al bloque PRO, que funciona bastante en tándem. Sí. Pero van a seguir teniendo dificultades para reunir mayorías. Es un oficialismo que tiene la perspectiva de seguir ampliando su base de sustentación a partir de las elecciones intermedias, pero que no va a lograr esas mayorías automáticas para lograr los objetivos. Va a tener que seguir construyendo ley por ley. Si alguna enseñanza dejó el debate de la primera versión de la ley de bases es que, bueno, las leyes y las políticas se construyen a partir de acuerdos políticos con los actores que se pretende que te ayuden, ¿no?, en esa cruzada. De alguna forma también preguntábamos si era estrictamente necesario que, en este caso, que la ley bases siguiera siendo la ley bases, ¿no? Más allá de las reformulaciones o de recortar la cantidad de artículos, de bajar las emergencias, de, ir acomodando diferentes cuestiones, eliminar, por ejemplo, el capítulo fiscal. Que si todo esto termina llevando al mismo objetivo, que era que se pudiera sancionar esta mega ley, ¿no? Y si realmente esto le puede llegar a servir al gobierno. Bueno, en este barajar y dar de nuevo, el gobierno tomó la decisión de que va a insistir con la ley de bases para ellos. Está clarísimo. No es negociable el espíritu concreto, lo que sí es negociable es sacrificar toda una serie de cuestiones que consideran que son accesorias, que no dejan de ser importantes, pero que pueden postergarse para una ocasión posterior, ¿no? Toda la cuestión vinculada a la seguridad, la educación, la salud, el Código Civil, son temas que iremos viendo, que se irán desgranando, pero con el correr del tiempo y deberán tramitarse por andariveles separados. Pero ahora, por lo pronto, la apuesta del gobierno es llegar hacia este pacto de mayo, el 25 de mayo, en la DOCTA, en la ciudad de Córdoba, con esta ley de bases bajo el brazo, ¿no? Con la expectativa de llegar a la media sanción en ambas cámaras antes de que termine el mes de abril. Veremos si estas pretensiones, estas expectativas son viables o si chocan contra la realidad política. Llegar hasta al pacto de mayo, decía Sebastián, y bueno, sobre ese tema hablamos con el diputado Martín Ardoaín.
Lo más importante es la convocatoria a todas las fuerzas políticas. Recién lo hablábamos fuera del aire. El mundo nos está viendo. Hoy tuvimos una reunión con embajadores alemanes. El tema, qué seguridad le va a dar a Argentina de producción, qué argumentos legales, políticos, jurídicos para insertarnos en el mundo. Yo creo que Argentina hace años que está pidiendo un pacto más allá de las fuerzas políticas. En este caso le toca al presidente Milei hacerlo. Lo hace a su manera, pero invita a todas las fuerzas políticas, gobernadores, presidentes de los partidos, el 25 de mayo en Córdoba, sobre 10 puntos, ponernos de acuerdo todos los argentinos sobre 10 puntos, que leyéndolos en detalle, yo creo que ningún argentino se puede oponer. Después cada uno tendrá su punto de vista y las variables dentro de los puntos, pero creo que es más, habría que sumar varios puntos más porque ahí faltan muchos temas que habría que ponernos de acuerdo, pero esos 10 yo creo que no hay dudas de que hay que tratarlos y que hay que debatirlos. Ahí tenía alguna diferencia con mi gobernador, que fue el primero, el de La Pampa, claro, que fue en decir que no iba. Creo que va a ir porque, te vuelvo a decir, no hay forma de ponernos de acuerdo de que estos 10 puntos hay que tratarlos. Después hay que ver la forma en qué queremos ponernos de acuerdo, pero que no podemos no hablar de jubilación, no podemos no hablar de reglas claras, no podemos hablar no hablar de propiedad privada. Bueno, los 10 puntos que plantea el presidente son claros. Yo creo que hoy tiene un consenso mucho más grande que el día que lo anunció. Ahí escuchamos al diputado Arduin hablando del Pacto de Mayo y bueno, para llegar al pacto recordemos que tal cual lo dijo el presidente de la Nación el 1 de marzo, primero hay que aprobar nada menos que la nueva ley de bases y el alivio fiscal. Son dos cuestiones que pasarán a analizarse dentro de los próximos días. Vos mencionabas a Miguel Pichetto, él dijo el fin de semana, estuvo muy activo el fin de semana el diputado del presidente de Hacemos Coalición Federal, y él hablaba de una reunión que había mantenido el viernes pasado con el ministro Guillermo Francos y que le había dicho que el lunes le iba a hacer llegar el borrador o el texto de la nueva ley de bases. Veremos si así sucede. Me parece que estarían retocándola todavía. No sé si ya a menos están que ya esté en el celular de Miguel Pichetto y todavía nosotros no lo sabemos. Habrá que ver, sí, claro. No era para difundir, era para él. Recordemos, también tuvo el jueves pasado el ministro Francos una reunión con el Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, a todos los cuales les informó sobre lo que va a ser esta nueva ley de base. Seguramente habrá habido una reunión o habrá una reunión con la titular Pamela Caletti, que es la titular del otro bloque importante. Innovación Federal, que funciona un poco como un apéndice de Hacemos Coalición Federal. Claro, entonces seguramente a todos, porque es lo que es de uso y costumbre que se les informe lo que ya se les informó el viernes pasado a los gobernadores durante esa reunión de 4 horas, que de todas maneras está todo muy bien con los gobernadores, que influyen sobre sus diputados y sus senadores, pero obviamente no son los que votan. Así que también fue una reunión para tantear la predisposición de esos bloques dialoguistas a acompañar esta segunda presentación de la ley de bases. En el caso de la UCR y del PRO logró realmente la respuesta esperada, digamos. En el caso de Miguel Pichetto fue más a escuchar, si se quiere, no a dar una respuesta concreta, porque él también conduce un bloque muy heterogéneo donde no necesariamente todos responden a sus directivas, ¿no? No fue Miguel Pichetto a dar un sí automático, no fue a rendir obediencia, sino simplemente escuchar cuál era la propuesta de ley de bases del gobierno y a partir de ahí se inicia un sendero, un camino de negociación. Y recordemos que el bloque de Pichetto va desde el propio Pichetto, hay que considerarlo también a Ricardo López Murphy, tenés a Margarita Stolbizer, tenés a toda la coalición cívica, nombres importantes, Florencio Randazzo, todos los que estaban en la coalición cívica, ¿no? También que cada uno, esto lo decíamos, Juan Manuel López, un diputado que, más allá que joven, es muy activo en las diferentes comisiones que integra. Sí, el grupo que en un primer momento y los se llamó Cambio Federal, que estaba liderado por Emilio Monzó junto con Mazzot,
también está Gos Carreño, son 5 o 6 diputados nacionales. El diputado que veíamos recién, el diputado Monti, también está ahí. En el caso de la coalición cívica... Monti está en los radicales. En UCR, sí. Están los socialistas santafesinos, Santa Paulón y Mónica Fein. Se me juntaron ahí los UCR con... Pero pasa que a lo mejor lo de coalición cívica tienen una predisposición mayor a acordar con el gobierno. Recordemos, tienen una pertenencia muy fuerte a lo que fue Juntos por el Cambio. No así sucede con el Partido Socialista, que tiene 2 representantes en ese bloque y que tiene una postura más bien de rechazo hacia todas las posturas del oficialismo. Ahí hay como un desdoble, ¿no? Ahí es donde la muñeca de Miguel Pichetto para tratar de administrar esas voluntades que él tiene que entender que bueno, son bastante diversas, como lo estamos Miguel Pichetto es el coordinador del bloque, pero no es el conductor político de todas las expresiones. Esa es la definición correcta, ahí. Me parece que sí. Me gusta la palabra, el coordinador del bloque, ¿no? Claro, no sé si a él le gustará esa definición, pero un poco es la que acepta. Y aparte creo que es el que también como que pone la cara, por así decir, ante cualquier tipo de situación y de postura que llegue desde ese bloque. Y que es la voz cantante, obviamente, con toda su experiencia, que reiteramos, 26 años. Es un libro como una enciclopedia de este Congreso. Sí, un poco lo que era hasta el 10 de diciembre pasado Graciela Camaño, pero bueno, con aún mucha experiencia. Inclusive se notó esto en la ley de bases, él siempre muy atentos a los pormenores del timing de la misma sesión. ¿Te acordás que estaba él muy atento a eso? Que era, e insiste en este fin de semana cuando hablaba en una de las notas que dio, él insiste en el hecho de que, bueno, no sabe por qué finalmente se terminó devolviendo a comisión el proyecto cuando ya se había alcanzado la aprobación en general de este tema, y citábamos el caso de la coalición cívica y aquello de que mencionábamos que hay una mayor predisposición a acordar con el gobierno, bueno, salvo cuestiones en las que son... No paquete cerrado, ojo que tiene una tradición la coalición cívica de no acompañar la delegación de facultades. A eso me refería, justamente, el hecho de salvo esas cuestiones de delegaciones de facultades, y por ejemplo, hablando de delegación de facultades, lo que ha trascendido el fin de semana o el viernes a partir de esa reunión que hubo con los gobernadores es que el título 2 de la que va a ser la nueva ley de bases refiere a la reforma del Estado, y en su primer capítulo figuran lo que son las delegaciones legislativas. En el marco de la administración central o descentralizada figura la reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizadas creados por ley, norma de rango equivalente. ¿Qué es lo que se excluye de esto que abarca todo? Porque si excluyen 3 temas nada más, y entonces abarca todo lo demás. Universidades nacionales, el INTA y el CONICET, ¿no, José? Esas son las 3 cosas que excluye. Entonces, si vamos a incluir, bueno, incluyamos a TELAM, incluyamos a todos los medios públicos, incluyamos, o sea, entiendo yo que es un poco lo que está, incluyamos al INCA, incluyamos a todo, INADI, todos los organismos que no necesariamente terminarían eliminándose, sino, insisto, lo que dicen es la reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizada, o sea que es bastante abarcativo esta norma. Sí, y esto va de la mano también del plan de privatizaciones, que recordemos hubo una recalibración de la estrategia, porque en el plan original se hablaba de una lista de 40 empresas sujetas a privatización. El gobierno habría cedido y habría acordado reducir esta lista a 13 empresas públicas. Todavía no sabemos cuáles van a ser las que quedan en el corte final. Claro, no ha trascendido ese detalle, por ejemplo, por empezar a circular algún nombre, pero... Aerolíneas Argentinas. Claro, nadie no tiene. Y si aparte, si vos mencionás, decís que hay 13 empresas solamente que están figurando, o sea, y que antes eran 41, o sea, eliminamos, de esas 41 se habían eliminado 5 por lo menos. Creo que incluía la eliminación del Banco Nación, o sea, me parece que no estaría dentro de esta tanda, pero bueno, estamos arriesgando. Dentro de esas 13 que serían, habría que ver si es esa la cantidad, pero sería bastante reducido el número de empresas privatizadas, que no tiene que ver con esto que hablamos de la reforma del Estado, que es muchísimo más abarcativa. Sí, así es. Otra cosa. Y otro de los temas, el título 6, por ejemplo, es la promoción del empleo registrado, que crea un régimen de blanqueo laboral, que eso es un tema que
que tiene que ver más bien con la cuestión de la reforma laboral que vendrá en otro proyecto probablemente. Sí, pero es bueno. complementario de la reforma laboral que, como decís vos, va a venir en una segunda tanda, si se quiere, de leyes que pretende el gobierno para modernizar la legislación laboral y acomodar las condiciones jurídicas para que haya una aceleración en las decisiones para la inversión en la República Argentina. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Bueno, hay un montón de temas que vamos a seguir desgranando cositas, ¿no? Durante toda la semana, seguramente. Sí, tal cual, quedaron algunas cosas. Gracias, José, a vos. Bueno, quedamos atentos a la sesión para este miércoles a las 12 del mediodía sobre cuestiones que tienen que ver con el reemplazo de la fórmula de movilidad jubilatoria. Así que, bueno, ese va a ser el gran tema de la semana y estaremos atentos a lo que suceda. Muchas gracias, José, por este tiempo compartido al aire. Mañana seguramente avanzaremos con este tema. Bueno, nos vemos nosotros nuevamente mañana a las 14:30. Ahora lo dejamos con Amanda y su equipo de Tercera Edición. Será hasta mañana.